Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos al mundo maravilloso de métodos cuantitativos 1. Hoy en nuestra clase número 6 veremos las medidas de posición para series grandes. Al igual que en las series pequeñas, necesitamos dos pasitos. Primero, calcular la posición o ubicación de la medida. Y segundo, encontrar el valor por medio de una fórmula. Pues aquí ya es más facilito porque hay fórmulas definidas. Y son las mismas medidas que ya conocemos, el cuartil, el decil y el percentil. Vean ustedes, aquí les presento la fórmula para el cuartil. Cuartil Q sub K es igual al límite inferior o límite 1 más K por N dividido 4 menos C dividido la frecuencia de la clase por el intervalo. Para el decil es igual la fórmula, solo cambia el divisor, en lugar del divisor 4, ahora el divisor 10. Y para el percentil, de igual forma, es la misma fórmula, solo cambia el divisor de K por N. En este caso, N límite inferior más K por N dividido 100 menos C dividido la frecuencia de la clase por el intervalo. La fórmula es la misma en todos los casos, solo va cambiando el divisor de K por N. Y K por N es el primer paso para ubicar la posición de la medida en la serie estadística. Veamos un ejemplo. La distribución de frecuencia siguiente representa las notas obtenidas por los estudiantes en un curso de métodos cuantitativos 1. Ahí tenemos las clases y tenemos sus frecuencias. Observen ustedes, es una clase en una distribución continua. Veamos la primera medida. Encontrar la calificación para el 75% de los estudiantes. Primero, calculamos la posición K por N. 75 vemos que es múltiplo de 25, por lo tanto, podemos aplicar el cuartil 3. ¿Por qué el cuartil 3? Porque 75 dividido 25 da 3. Entonces, 3 por 42 dividido 4. 4 es el divisor en el cuartil y nos da 31.5. Construimos nuestra columna de frecuencias acumuladas y buscamos aquella frecuencia acumulada que contenga al 31.5. Así vamos buscando de 4 a 10, de 22 y 32. Ahí está contenido el 31.5. Por lo tanto, esa es nuestra clase cuartílica. Y tenemos como límite 1, 73, como límite 2, 80, como frecuencia la clase 10 y como C, la frecuencia acumulada anterior, 22. Ahora aplicamos nuestra fórmula para encontrar el valor. Límite inferior, 73. K por N dividido 4, 31.5, menos 22, que es C, la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia de la clase, que es 10, por el intervalo, que es 7, y el resultado será 79.65 puntos. La respuesta es entonces la nota esperada o la nota obtenida por el 75% de los estudiantes fue de 79.65. Dejamos un espacio ahí por si hay alguna duda. Tengo duda Ali, con el 7, que multiplicaba el 10 por ese 7, ¿de qué es, perdón? El 7 es el intervalo de clase
que usted la encuentra restando dos límites inferiores o dos límites superiores. 59 menos 52, 7. Ahí está el 7. Gracias. Bien, ¿alguna otra Y por duda? la pregunta, ¿el KN cómo lo sacó? Disculpe. K es el número de cuartil. Entonces, ese número se encuentra dividiendo 75 entre 25 y nos da 3. Entonces, 3 por 42 dividido 4 ya nos da 31.5. ¿No ven? Diga, Brian. El, el 22 sí me entiendo, el que no entiendo es el 10. ¿De dónde salió? Y en la fórmula dice FQ, ¿eso qué significa? Se fue el link. Yo no sé. F es la frecuencia, compañero. Y esa la tienes que multiplicar por esa Q, que estaba explicando que la Q sale de la resta de 59 menos 52. Gracias, compañero. Perdonen, La Q es la 59 clase. menos 52 no es el intervalo. Sí, es La el Q es el intervalo. cuartil. FQ es frecuencia de clase, que es el 10. Cuenta que no, Chicos, no. desde nos fue licenciado Axel, ¿verdad? No. Sí, licenciado. Oh. Bueno, entonces. No, Lick lo molestaría. Lick, sí, dígame. fíjese que ahorita a las 10 me conecté, pero no vi las primeras diapositivas. ¿Será que me las puede poner para tomarle un pantallazo, por favor? No tenga pena, estimado. Se va a subir las diapositivas al Classroom, no se preocupe. Yo para ir entendiendo, pero si es así, gracias. Sí, Ya nuevamente por aquí, Álvaro. ya está el licenciado. Es que el licenciado Axel estaba continuando, pero no tenga pena. Ahí después vamos a hacer un repaso, ¿de acuerdo? Solo permítanme un segundito. Muy bien, Vamos. gracias, Lick. Muy bien, jóvenes, estábamos viendo 79.65 puntos en el primer cálculo. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la calificación esperada para el 80% de los estudiantes? ¿80% es múltiplo de 10? Por lo tanto, dividimos 80 entre 10 y nos da 8. Quiere decir que 8 es el decil que podemos calcular. Recuérdense que el decil y el cuartil son medidas de resumen y el percentil es la medida de aplicación general. Aquí podríamos calcular el percentil 80 directamente y nos da el mismo resultado. Pero vamos a aplicar entonces el decil 8. 80 dividido 10, 8. Calculamos la posición. K por N dividido 10 ahora porque es decil. 8 por 42 dividido 10 nos da 33.6. Vamos a la frecuencia acumulada y vemos que 33.6 está contenido en la frecuencia acumulada 39. ¿Verdad? Vamos buscando el 4 no, 10 no, 22 no, 32 es muy pequeño, 39 ya contiene a 33.6 y esa es nuestra clase decílica. Límite 1.80, límite 2.87, frecuencia de la clase 7 y C, la frecuencia acumulada anterior, 32. Encontremos el valor. El límite inferior sería 80 más 33.6 que nos dio K por N dividido 10
menos 32, que es C, la frecuencia acumulada anterior, dividido 7, que es la frecuencia de la clase, multiplicado por 7, que es el intervalo de clase, y nos da 81.6 puntos. 81.6 es la nota obtenida por el 80% de los estudiantes. Dejamos un espacio ahí por si hay alguna duda. Buenas noches, Lick. Sí. Perdón, ¿será que podría volver a explicar que no muy la entendía este último? Yo tampoco le... Muy bien, regresemos al 80%. Ahí. La pregunta es, ¿cuál es la calificación obtenida por el 80% de los estudiantes? Entonces, vemos que 80% es múltiplo de 10. Dividimos 80 entre 10 y nos da 8. Vamos a calcular el decil 8. Y primero encontramos la posición, K por N dividido 10. 8 por 42 dividido 10. El 10 es el divisor en la clase de sílica, ¿verdad? Igual que en el cuartil es 4, aquí es 10. 8 por 42 dividido 10 nos da 33.6. Vamos a la columna de frecuencias acumuladas y buscamos la frecuencia acumulada que contiene a 33.6. Decíamos que 4 no, 10 no, 22 no, 32 no, 39 sí. Entonces 39 ya contiene a 33.6. Y ahí tenemos nuestra clase de sílica. Límite 1, 80. Límite 2, 87. Frecuencia de la clase 7. Y la frecuencia acumulada anterior, que sería C, 32. Ahora calculamos el valor. Límite inferior 80. Más K por N dividido 10, que nos dio 33.6. Menos C, que es 32, la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia de clase 7, multiplicado por el intervalo de clase, que es 7. Y esto nos dio 81.6 puntos. Ya respondemos. La nota obtenida por el 80% de los estudiantes es de 81.6 puntos. Dígale, diga Madeline. Licenciado, ¿qué dijo que significaba FD? D es decil. Es decir, Sí, decil 8 en este caso. ok. ¿Qué es la F, Pero, licenciado? ¿Cómo? ¿Qué significa la F? Disculpe, es que me perdí. La F es la frecuencia de clase. Ah, muy bien, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Como ven ustedes, eso está facilito. Ese 7 por 7, Lick, es lo que no encuentro. El 7, hay dos 7 ahí. Primero, FD, que es la frecuencia de la clase de sílica, 7. Usted lo ve ahí en la frecuencia de clase, 7. Y el otro 7 es el intervalo de clase. Ese lo obtiene restando dos límites. 59 menos 52, 7. 87 menos 80, 7. Entonces, en cualquier clase que usted reste, que sean superiores o inferiores, encuentra I. Ahí está el otro 7. Gracias, Lick. Siempre hay que restar esos dos. O sea, obviamente diferentes números, pero esas dos casillas, donde está el 59 y el 52. Sí, solo que verticalmente, oye. Dos verticales inferiores o dos verticales superiores. Gracias, Lick. Bien, vamos ahora a calcular un percentil. ¿Cuál es la calificación obtenida por el 65% de los estudiantes? 65 no es divisible ni entre 25 ni entre 10. Por lo tanto, aplicamos la medida general, que es el percentil. La posición. K por N ahora dividido 100. 65 por 42 dividido 100 igual a 27.3.
Localizamos el 27.3 en las frecuencias acumuladas. Vemos que en 4 no, en 10 no, en 22 no, en 32 sí. 32 contiene al 27.3. Por lo tanto, esa es nuestra clase percentílica. Límite inferior 73, límite superior 80, frecuencia de la clase 10, 22 sería C, la frecuencia acumulada anterior. Aplicamos nuestra fórmula para el valor. Y tenemos ahí límite sub 1, 73, más 27.3, que es K por N dividido 100, menos 22, que es la frecuencia acumulada anterior, dividido 10, que es la frecuencia de la clase, por 7, que es el intervalo de clase, y les da 76.71 puntos. Y esto sería los puntos obtenidos por el 65% de los estudiantes, 76.71. Muy bien, jóvenes, como ven ustedes, esto está facilito. Como quitarle un dulce al bebé. Ahí estaríamos listos para la tarea 6. Pero antes la motivación de hoy. Cada mañana tienes dos opciones. Seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. Muy bien, jóvenes. Entonces los invitamos a ir al Classroom, a bajar su tareita, a disfrutarla. Y aquí estamos con Álvaro para las dudas. ¿Listo, Álvaro? Gracias, Lick.